En una iglesia como esta, todos estamos llamados, ya que Dios nos ha invitado y nos da la oportunidad de invertir nuestras vidas en aquellas cosas que tienen valor para toda la eternidad. Iglesia Berea existe para glorificar a Dios y presentar a cada persona completa en Cristo. Cada uno, cada día, viviendo con una sola misión. Estamos en el estudio de... ¿Qué estamos estudiando? A mí ya se me olvidó, ¿a ustedes? San Juan 4. Era un test nada más. Solo quería ver si los agarraba en curva, ¿verdad? San Juan capítulo 4, estamos en versículo 16 al 26. Hoy es la segunda parte del mensaje de la mujer samaritana. Como ustedes bien recuerdan, la semana pasada, you don't speak Spanish, right? So, voy a estar cambiando un poquito ahí al inglés. Vamos a ver, o le va a traducir. ¿Tú le vas a traducir? ¿Está bien? Ok. So, entonces vamos a San Juan 4. La semana pasada hablábamos del versículo 1 hasta el 15 y vemos donde Jesús estaba cansado, llega a este pozo. La mujer llega allí a las 12 del día, bajo aquel calor, y ella iba a sacar agua como todos los días, y Jesús le pide agua a ella. Ella le dice, bueno, si tú eres judío y yo samaritano, ¿cómo es que tú me pides a mí? Jesús le dice que tiene un agua que es mejor de la que ella va a sacar allí. Y nos vamos a enfocar entonces en el versículo 16, from verse 16 to 26, en John 4. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y el que le adora en espíritu y en verdad es necesario que adore. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Bendito Padre, gracias por este tiempo donde vamos a reflexionar en tu preciosa palabra. Y tú, como siempre, repartes a cada uno de nosotros, conforme a tu voluntad, lo que necesitamos escuchar. Abre nuestros oídos, ablanda nuestros corazones, Señor, y que podamos poner en práctica estas verdades para gloria y honra tuya. En primer lugar, es necesario que seamos confrontados por el verbo de Dios. Eso lo vamos a ver del versículo 16 al 19. Es necesario que seamos confrontados, en otras palabras, por la palabra de Dios. Y Jesús, en el versículo 16, Jesús le dijo a la mujer, después de que estaba en este diálogo sobre dame agua, toma el agua, tú no eres judío, yo soy samaritana, Jesús le dice algo interesante a la mujer en el versículo 16, le cambia totalmente el panorama al diálogo que estaban teniendo sobre sacar agua y darle agua. Lo mismo que hizo en el capítulo 3 con Nicodemo, cuando Nicodemo le dijo a Jesús, me parece que tú
vienes de Dios, y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Nada que ver con el diálogo, la conversación que inicialmente habían estado teniendo. Y entonces Jesús le cambia la conversación y le dice, le hace una pregunta muy interesante, o le dice algo muy interesante, y le dice, ve y llama a tu marido. La mujer tiene que responder a esta pregunta que Jesús le hace. Y en el versículo 17, ella dice, no tengo marido. I don't have a husband. No tienes marido. You don't have a husband. Y entonces Jesús le dice, bien has dicho. You said it. You don't have a husband. Tú lo has dicho perfectamente bien, que no tienes marido. You have said the truth that you do not have a husband at this moment. Esto es muy interesante porque la mujer tenía dos opciones. This is very interesting because the woman had two options. Either to lie or to say the truth. Mentir o decir la verdad. Y muchas veces nosotros somos confrontados también a decir la verdad o a mentir. And sometimes we're also confronted to say the truth or to lie. ¿Se acuerdan de Ananías? Do you remember Ananias? Donde había vendido una propiedad y llegó donde los apóstoles. He vendido una propiedad en tanto dinero. Ananias went to the apostles and he said that he had sold this property at this price. But it was all a lie. Y era una mentira. Y lo que pasó es que él murió ahí, ¿verdad? Por haberle mentido a los hombres, sí, pero también a Dios. So he died because he lied to the men, Peter and all the disciples, but also because he lied to God. Así que esta mujer se encuentra en esta situación aquí. This woman is in the same position where she has to say the truth or to lie. Tenemos que recordar aquí, Jesús era un extraño. Jesus was a foreigner, right? So he didn't know her. Él no la conocía a ella, no la conocía para nada. Y ella toma la decisión entonces a lo que Jesús le dijo, no tienes marido. Ella toma la decisión entonces en el versículo 18 y le dice a Jesús, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes, este no es tu marido. Jesús le hace una radiografía a esta mujer de su vida. Jesus does an X-ray of this woman's life, tell her exactly how she's living her life, and that confronted her. Jesús le dijo a ella entonces cómo era su vida y la confronta con una verdad que probablemente nadie le había hablado así como lo estaba haciendo Jesús. Esta mujer, si entendemos el contexto histórico de aquel entonces y aún de este tiempo, if we understand the context of this text on the Old Testament and in the early years of the New Testament, and practically these days also, la mujer en ese momento de la historia, cuando no tenía un esposo, era como un cero a la izquierda. When a woman didn't have a husband, she was left out, cast away by society. Así que esta mujer decidió vivir con varios hombres, como ya lo vimos. Este era su 6º hombre con el que ella estaba viviendo. Y prácticamente estaba viviendo una vida de fornicación. So she was living in fornication because she basically had like
6 different men. And the law said that she would need to be stoned. La ley decía que ella tenía que ser, ¿qué? Apedreada, prácticamente. Era su sentencia de muerte de una o de otra forma, como usted lo vea. La Biblia no habla de vivir en fornicación, ni tampoco de practicar adulterio. Adulterio es cuando alguien ya está casado, right? Y tiene su esposa o su esposo y se mete con hombres o con mujeres aparte de su cónyuge. So we understand the concept of fornication and being an adulteress. Okay, so the Bible speaks about marriage. La Biblia habla sobre el matrimonio y eso es lo que a Dios le agrada. Amén. El matrimonio. So God blesses the marriage. God does not bless fornication or adulteress. So this is very, very, very important to understand in our context. It is sad that through history, eso es muy triste que a través de la historia, muchas personas viven en estas prácticas. So through the ages, many people live practicing adultery or fornication. Y muchas veces es parte de la cultura, parte del sistema de vida. For many times it's part of the culture or just a system in which people might live. So, en el versículo 19, entonces, la mujer reacciona de una forma muy interesante. So, this woman reacts in verse 19 y le dice, Señor, me parece que eres profeta. You seem to be a prophet. Nótese que no le dice, me parece que eres un adivino. Me parece que eres un mago. Me parece es alguien que lee las manos o tira el tarot, las cartas. Notice that she said that it appears that you are a prophet. Not a God that will practice divination or that will throw the cards and try to tell you how your life is or what your life is all about. Él le habla de un profeta. La función de un profeta era, tanto en el Antiguo Testamento, era que Dios le daba un mensaje al profeta y lo llevaba a cierto individuo o a un grupo de personas o a la nación de Israel por lo general. So, the job of the prophet was that he would receive revelation from God. He would speak to the prophet, to an individual, to a group of people, or most likely to the whole nation of Israel. That was the purpose of the prophet. Y ese es el mismo proceder de Dios en estos tiempos. Dios utiliza a los pastores, aquellos que se paran detrás del púlpito, a predicar su palabra y llevar el mensaje. So it's the same purpose that God uses pastors today that preach through the pulpits. And they deliver the message that God wants for His people to listen. Esa era la función de él. ¿Recuerda usted al rey David? ¿Al rey David? David le había puesto el ojo a una mujer. ¿Se acuerdan? Y Dios le envió a un profeta. ¿Cómo se llamaba el profeta? No, Natán. So God spoke to a prophet called Nathan, and he said, I want you to take this message to King David, because David did something wrong, right? So Dios le dice a través del profeta Natán, y le cuenta una historia de una ovejita, and God told him about a story about a sheep, right? That this king stole one sheep from this guy, and the king say, oh, this guy deserves to die. And the prophet say, you are this guy. Y a través del profeta Natán le cuenta la historia
de un hombre rico que le roba la ovejita, ¿verdad? A un tipo pobre ahí, pero esa ovejita era supuestamente Betsabé. Y David dice, no, él dice, ese tipo tiene que morir. Y el profeta le dice, ese eres tú. Así que Dios le habló a David y lo confronta con la palabra, lo confronta y le dice, tú estás en pecado. So God confronted David through the prophet. And tell him, you are in sin, you have done evil things. Y de igual forma aquí, esta mujer recibe la revelación del Señor y le dice, tú, prácticamente, tú estás en pecado. Has tenido 5 hombres. Así que en primer lugar, es necesario que seamos confrontados por el verbo de Dios. So in first place, it is necessary that we're confronted by the word of God. All of us are confronted. Todos nosotros somos confrontados por la palabra de Dios. En segundo lugar, en la página dice, es necesario adorar a Dios en espíritu y en verdad. So number 2, it's necessary that we will praise, that we will worship God in the spirit and in truth. Esta mujer fue confrontada. This woman was confronted. But we start to see a shift in this woman. Comenzamos a ver un cambio en esta mujer. ¿Cuál fue ese cambio? What was the change? Se arrepiente. She seemed to have repented. But before that, en el versículo 20, esta mujer, sí, ella se arrepintió. Pero antes de eso, ella quiere jugar con Jesús, podemos decir un poquito. So even though this woman repented, she wants to kind of stretch it up a little bit more and kind of play with Jesus and trying to hold her ground. So we see what happens. Versículo 20. Ella le dice a Jesús, nuestros padres, los samaritanos, adoraron en este monte. Y vosotros, en otras palabras, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Esta es la pregunta del millón. This is the $1 million question. Where should we worship God? La pregunta del millón es, ¿dónde debemos de adorar a Dios? Para los samaritanos era importante entonces adorar a Dios ahí en ese lugar que se conocía como el monte Gerizim. Ahí en el pozo de Jacob, que habían recibido como herencia. Y ella pone, y muchas veces nosotros también queremos como pelear con Dios y justificarnos a nosotros mismos. So sometimes we like to justify our lives before God. And that's precisely what she's doing right here. Esta mujer quiere justificarse delante de Dios y le dice, nuestros padres adoraron aquí. Porque los samaritanos, a diferencia de los judíos que aplicaban las leyes de Dios, ¿ok? Los rabinos judíos miraban a los samaritanos como aquellos que habían desmembrado la palabra de Dios, en otras palabras. Los samaritanos tomaban, como muchas personas en el mundo hoy, lo que a ellos les convenía. Y los judíos lo ponían en práctica en muchas ocasiones. Por eso Dios le dijo, y Jesús les dijo, ustedes le quieren dar carga al pueblo que ustedes pueden llevar. Han leído, ¿verdad? So there was an issue with the Samaritans. They used to take God's law, but they used to take what they really
want it and they want to use it as their own convenience, and what wasn't good for them, they kind of put it aside. So that's the issue right here. Así que la samaritana se justifica diciendo, sí, pero mira Jesús, nuestros padres adoraron aquí y los judíos adoran allá. Pero si estamos hablando de un Dios y del mismo Dios, ese Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. So the idea here is that if the Samaritans are really, really worshiping the same God that the Jewish people are worshiping, and it's the same God, it doesn't matter whether they worship at the well or in Jerusalem. God is the same yesterday, today, and forever. So the way of worship shouldn't change. La forma de adorar a Dios o de vivir para Dios debe de ser la misma en cualquier lugar que estemos. Amén. En Estados Unidos o en China. Whether we live in Lincoln or in China or anywhere else in the world. Quiero decir claro y que quede claro que cuando hablamos de adorar, cuando habla de adorar a Dios en espíritu y en verdad, aquí la palabra adorar no es cantar. When it talks about worshiping God here, it's not speaking about singing. It's talking about living your life according to God's will. Está hablando de vivir tu vida de acuerdo ¿a qué? A la voluntad de Dios. Eso es lo que está hablando el texto. Y entonces Jesús le dice a la mujer, versículo 21, verse 21. Jesús le dice a la mujer, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, aquí donde estamos ahorita, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y Jesús prácticamente le está diciendo, mira, no es el lugar el que lo hace especial, porque Dios es omnisciente, omnipresente, y Dios está en todos lados, en todo lugar. Eres tú, es tu vida y lo que tú representas para Dios. So it doesn't really matter where you are to worship God or to praise God. It's the life that you are living that will honor God. Y Jesús le dice con claridad, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús sabía, todavía no se había cumplido, pero en el año 70, ¿recuerdan cuando, y prediqué hace poco, cuando Jesús les dijo que el templo iba a ser destruido y en 3 días lo restauraré? ¿Recuerdan? So in previous sermons I spoke that what Jesus told the Pharisees, that the temple in Jerusalem was going to be destroyed and he was going to build that temple again in 3 days, and they all freaked out. But he was talking about his body. Jesús estaba hablando de su cuerpo que iba a resucitar en 3 días. Así que en el año 70 el templo fue destruido. Y para los judíos eso fue un gran lamento, porque el lugar donde iban a adorar a Dios fue destruido. So for the Jewish people, when the temple was destroyed in the year 70th after Christ, it was a lament for the Jewish people, because that was the place of worship. And it was like, where are we going to worship now? ¿A dónde vamos a adorar ahora si el templo está destruido? Porque el problema es que las personas se fijan en lugares y se vuelve como una tradición, right? So it becomes like a tradition that you have to praise here, you have to worship this way. Pero Jesús está hablando de otra forma de adorar a Dios. Y lo mismo sucedió en el pozo. Muchos samaritanos también fueron derrocados o murieron por el ejército romano. So the same thing that happened in Jerusalem, it happened to the Samaritans. The Romans destroyed the way of living, the way where the area where they were, so they had no place really to
praise God with liberty. And it was troublesome for both of them. But Jesus is showing a better way. Así que Jesús les está presentando a esta mujer un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto vas a poder adorar al Señor en cualquier lugar. Hay tres aspectos o tres verdades en cuanto se puede detectar un culto falso a Dios. There are three truths about how can you detect a real worship to God and a false one. Okay. Vuelvo y repito, adorar a Dios aquí en este texto no es tener los instrumentos, cantar, levantar las manos. That's not worship. Just praise, sing, raise your hands. It's a lifestyle. Vamos a ver tres verdades importantes aquí, de las cuales se puede ver, detectar un culto falso a Dios. Número uno, los cultos falsos son selectivos, y pongo selectivos. So the false worship to God, they're very selective. Son bien selectivos. Por ejemplo, toman lo que quieren, lo que me conviene a mí, y eso lo practicaban mucho los samaritanos. Por eso era para ellos tener varias mujeres y vivir con ellas, no era problema. Pero no así para los judíos. Los judíos apedreaban cuando encontraban a alguien. Por eso con David fue confrontado, ¿verdad? Y sabemos que él dejó esa práctica, porque David tenía sus esposas, ¿verdad? Y entonces él fue confrontado. Entonces los samaritanos, al igual que muchas personas hoy, toman lo que conviene. So some people like to take from scripture what's convenient to them. At one time, en una ocasión, un hombre estaba rompiendo las páginas de la Biblia, ¿no? Le daba así, ok, y lo rompía. Y el pastor lo ve y dice, ¿qué estás haciendo, Alfonso? Aquí no hay ningún Alfonso. Entonces, at one time, this guy was ripping pages from the Bible, and the pastor saw him and said, Alfonso, what are you doing? Y dice, pastor, es que esta parte de la Biblia no me gusta. So the guy told the pastor, said, this part of the Bible, I don't like it because it really hits my life, so I'm tearing it off. La estoy rompiendo para que cuando la lea no me afecte. No me afecte. Y así hay muchas personas en el mundo. There are many people like that. That's what, when there's a selected or group of people that they're confronting and say, hey, you cannot lead the lifestyle. Hay personas que son confrontadas por la palabra de Dios y dicen, tú no puedes vivir ese estilo de vida porque Dios hizo al hombre e hizo a la mujer. Because God made the man and God made the woman to be together in marriage. But there's nothing in between. No hay nada en medio. Es hombre y mujer. Oh no, but God is love. So it's like es como que están rompiendo las páginas donde Dios prácticamente está diciendo que hizo al hombre y a la mujer para que fueran una sola carne. Y estamos adaptando nuestro propio mensaje por nuestra propia identidad y la queremos aplicar conforme a la Biblia, pero modificando la Biblia. So people are trying to modify the Bible, the scripture. Hay gente que miente y dice, una mentirita blanca. ¿Cómo? So some people, they lie, and that's their daily practice. They lie and they lie. Just a little white lie. The Bible does not speak about little white lies. La Biblia no habla de mentiritas blancas. Pero eso es como que, oh, no mintáis.
lo rompe. So those that lie, they kind of tear that page off because it's affecting their lives. Dios no trabaja así. God doesn't work like that. It is what it is. Es lo que es. Amén. Es lo que es. Así que algunas personas quieren justificar su adoración a Dios. Así de sencillo. Número 2. El culto falso es ignorante a la verdad de Dios. Ignorante totalmente. So this type of worship that is a false worship is truly ignorant to God's truth. Number 1, we saw that they look at it as a selective way to worship. I'm going to worship God how I think I should worship. En primer lugar, lo ven como algo selectivo. Dice, voy a adorar a Dios como a mí me convenga. Pero también dejan y son ignorantes por no aplicar las verdades de Dios a sus vidas. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando habla de culto racional, está hablando de que somos personas pensantes. We are rational people. And we are thinkers. Okay? Somos pensantes. Como personas pensantes, entendemos lo que Dios nos dice. Y cuando caminamos en nuestro diario vivir, vemos el mal. ¿Y qué? Nos apartamos de él. So, as people that think, that are rational, and we read Scripture, and we know Scripture, and as we walk in our daily lives, and we see evil, Scripture say to keep on going? No, it said, part ways. Don't walk that way. Because we see it, we smell it, we hear it, and we know it's bad. Entendemos que ese caminar es un caminar que nos va a llevar a la muerte. La Biblia nos dice que el pueblo de Israel pereció, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. No es que no tenían el conocimiento, sino que no aplicaron ese conocimiento a sus vidas. Scripture said that the people of Israel had lack of knowledge, not because they didn't know, but because they didn't want to apply it to their lives, to their daily lives. And then they perish. Y por eso es que perecieron. Porque conociendo a Dios, si usted va a Romanos aquí, rapidito lo voy a llevar ahí. Romanos 1:18, Romans 1:18 down. Porque la ira de Dios se reveló desde el cielo contra toda la maldad e injusticia de los hombres, que deteniendo la injusticia, la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó o se lo dio a conocer. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del reino, siendo entendidas. Entonces no hay forma de decir que no se entendieron, por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa, no sean ignorantes, porque Dios se los reveló. Pues sabiendo, miren, ahí aparece la palabra conocido. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Hicieron lo que quisieron hacer, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios y se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, etcétera, 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 etcétera.
entonces viene el castigo, y por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Porque hay consecuencias. Miren lo que dice el versículo 28. Look at verse 28 en Romans 1. Y como ellos no aprobaron tener a Dios en cuenta, se hicieron ignorantes en la palabra, es la idea. Dios los entregó a una mente, una conciencia pecaminosa, reprobada, para hacer cosas que no convienen. Y eso puede ser cualquier cosa. That could be anything that you do in any style of practice that is not right to God. So, número 1, los cultos falsos son selectivos, en donde nos acomodamos a lo que nos conviene y desechamos lo malo. Número 2, la ignorancia nos mata o mata al ser humano porque no hacemos caso de las cosas de Dios, sino que ignoramos las verdades de Dios y queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Y número 3, el culto falso es supersticioso o superficial también podría ser. So number 3, the service that we might provide to God might be superstitious or superficial. Hay muchas personas, y los samaritanos eran muy supersticiosos, y muchas personas también en el mundo antiguo como hoy día. Por ejemplo, sería triste que esto le suceda a un cristiano o a alguien que diga que es cristiano. This would really, really sad if a person considers themselves Christians and they think this way, which I know a lot of people think like that. Está bien si tal vez son nuevos y están saliendo del hombre viejo, del mundo, y están comenzando a caminar con Dios, están en una transición, que es lo que esta mujer está haciendo también, está en una transición. So there are people that come to Christ, you know, the first few months, and they're still doing stuff from the old self, and they don't know how to walk away from that. They still haven't gone through discipleship, and they don't know that much Bible, and God is there, but He's pulling them away from that lifestyle. ¿Cuántas personas ustedes conocen? How many people do you know that no salen de su casa sin antes ver el periódico, o van a una app del teléfono y buscan el horóscopo? So how many people you know they look for the horoscope? It's like, okay, hoy va a ser un mal día, me quedo en mi casa. So today is going to be a really bad day. I ain't going nowhere. So they're trusting on the horoscope instead of trusting God. Están confiando en el horóscopo antes de confiar en Dios y en su palabra. Superstición. Cristianos, y esto practicaban los samaritanos, eran muy supersticiosos. So the Samaritans were very superstitious. But they were superstitious and they believe all this stuff, but yet they want to praise God, right? Cristianos que son supersticiosos, pero al mismo tiempo quieren venir aquí a adorar a Dios y están con un pie por acá, un pie con el diablo y otro pie con un pie por allá y otro pie. Personas que van caminando y se les cruza un gato negro. There are some Christians or people that they're walking on the sidewalk and a black cat walks right in front of them, and they're like, what do I do? Porque ¿cuál es el pensamiento? Si sigo adelante, la mala suerte. Bad luck. What bad luck? We are blessed, right? Somos personas bendecidas, ¿sí o no? Sí, no habla de bad luck, no habla de mala suerte. El cristiano no puede tener mala suerte. So Christians cannot have bad luck. Can we have a bad day? Yeah. ¿Podemos tener un día malo? Claro que sí. Claro que sí. Oh, tuve mala suerte en el negocio. No, man. Algo hiciste mal. Maybe you did something wrong, but that's not bad luck.
¿O cuántas personas ustedes ven? Está alguien pintando en una escalera y está pintando el lado de la casa. Y le dice, hey, tráeme algo ahí, pero me lo das por este lado. Entonces tienes que pasar por debajo. No, por debajo de la escalera no paso. I will not walk on that ladder. ¿Por qué? Por ignorancia. Personas supersticiosas. Y esta mujer tenía la superstición de que para adorar a Dios había que venir a este lugar específico, el pozo de Jacob o el monte de Gerim, y que los judíos tenían que adorar en el templo de Jerusalén. ¿Estamos entendiendo esto? So the Samaritans were so superstitious that they need the woman practically saying, Jesus, we need to worship in this place, while the Jewish people need to worship in Jerusalem at their temple. That's superstition. ¿Sería supersticioso si nosotros decimos, no, yo tengo que ir a adorar ahí en el templo, ahí donde me reúno todos los domingos? Pero si tenemos una reunión ahí en el parque, oh no, eso es hasta pecado ante los ojos de Dios. Entonces hacemos del lugar en sí como el lugar donde tenemos en verdad que adorar a Dios. So people will consider this place like the place of worship. But if I tell them, hey, we're going to go and worship up there in the park, so no, don't do that. That's sin. We need to be here in this location. Because if we're here, God is going to be pleased. Adoramos a Dios en nuestros trabajos, en nuestros hogares, cuando vamos en el auto. Your place of worship actually is your home, your workplace, while your car, while you're driving. Because where you are, that's where God is. El lugar de adoración es donde usted esté. Porque donde usted esté, ahí está Dios. Ahí está el Señor. Y por eso Jesús le dice en el versículo 23, ya para terminar, versículo 23, verse 23 on John 4, 24, 25 and 26. I'm just going to do it everything in one shot. Mas la hora viene y ahora es cuando el verdadero o los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Y el 25 al 26, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Jesús le dice, Dios anda buscando adoradores que le adoren a Él en espíritu y en verdad. Pero para ello, hay que dejar las tradiciones, hay que dejar la ignorancia, hay que dejar las supersticiones, hay que verdaderamente rendirle un culto en nuestra vida a Dios. So Jesus tells this woman that God is looking for those that want to praise Him. New people, not only the Jewish but the Samaritans, Spanish, English speaker, Chinese, Brazilians, anybody from all nations, from all tribes, from different languages. Dios anda buscando adoradores que hablen español, que hablen chino, que hablen portugués, de cualquier nación, de cualquier tribu, de cualquier lengua, pero que le adoren a Él en espíritu y en verdad, dándole así un culto genuino.
giving Him a genuine service of worship in our lives. Y esta mujer entonces se ve confrontada y dice, sabemos que el Mesías debe venir y me parece que tú eres el Cristo. Y mira la palabra en el versículo 25, al final del 25. So, verses 25 and 26. La mujer le dice, sé que ha de venir el Mesías. I heard that the Messiah will come someday, and he will be called the Christ. Y cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. He's going to declare all things to us. Él va a declararnos todas las cosas. Y es precisamente lo que Jesús hizo con esta mujer. Le declaró a ella su vida. Le dio una radiografía de su vida. Le dice, el hombre que tú tienes ahora en este momento no es tu marido, porque 5 maridos has tenido antes. So this woman, when Jesus was there, Jesus declared to her also that the guy that she was with, that was not the husband. And the 5 previous men that she had were not her husband either. So this woman, or Jesus declared to this woman a truth. He said, this man, this guy that asked me for water, has to be the Messiah. Because he declared everything of what happened to my life. Este hombre tiene que ser el Mesías porque me ha declarado a mí todas las cosas de mi vida. Él no me conocía. ¿Cómo sabe esto? Tiene que ser el Mesías. He has to be the Messiah. Y Jesús le dice, yo soy. And Jesus told him, I am. Yo soy el Mesías. Y recuerdan que Jesús le había dicho a ella, tú me vas a pedir a mí, o tú me pedirías a mí del agua que yo tengo. Tú me vas a pedir. La salvación solamente llega para quienes que tienen esta necesidad desesperada en su vida. Salvation comes to those that have a desperation in their lives, that they want to be saved, and they're holding on to these traditions. Esta mujer se estaba agarrando, aferrando a estas tradiciones de ir a adorar a este lugar. Pero aún ahí había una necesidad interna en su corazón. People go, la gente van a diferentes lugares del mundo porque sus religiones le dicen, tienes que ir aquí por lo menos una vez en tu vida para cumplir este requisito. Many religions of the world, they say, you got to come to this specific place so you can check the box and you will be okay for life and for eternity. But the truth is that not everybody gets to go to those places. La verdad es que no todo el mundo va a esos lugares para cumplir con estos requisitos de una tradición. Y Jesús le dice, no necesitas eso. Como hispanos, ¿cuántas personas conocemos que se arrodillan de un lugar y tienen que ir de rodillas por una milla, por 2 millas, a cumplir un ritual, a cumplir un sacrificio, una penitencia, pero tienen que ir a este lugar específico? In Latin America, you see a lot of people that they kneel themselves and they crawl for 1 mile, 2 miles just to go and keep this penitence that they have, and to do all these rituals that they're told to do. That's not what Jesus is saying. Eso no es lo que Jesús quiere de las personas. Jesus wants your heart. Jesus wants your life. Cristo quiere tu corazón. Cristo quiere tu vida. Cristo quiere que te arrepientas. Jesus wants you to repent and to give your life to Him.
Y Él va a cambiar tu vida. Y ya no vas a necesitar esa agua, sino que el agua de Dios, que es el Espíritu Santo, va a fluir en ti. So you're not going to be needing that water anymore, but the Holy Spirit is going to flow in your life. Salvación vino a esta mujer. Salvación ha venido a tu vida. Salvación ha venido a mi vida. En la tercera parte de esta serie vamos a ver entonces qué es lo que una vida que ha sido confrontada por la verdad de Dios, por una vida que ha aprendido a adorar a Dios, qué es lo que esta persona tiene que hacer. So next week we're going to see what happened to the person that comes to Jesus. Number one, we saw today that people need to come to Jesus and repent once they're confronted by the truth. By the truth of God versus their lives. And then these people that come to Jesus and they repent, they learn to worship God. Anywhere. Any place. So next week we're going to see what the people that have come to Christ in repentance and they're worshiping. What's next for them? What's the next step? Y entonces vamos a ver qué pasa con estas vidas. ¿A qué somos llamados? ¿Cuál es el propósito en esta vida? What is the purpose of our life? Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por la vida que nos has dado, por tu perdón, Señor, por tu gracia, por tu bondad. Estamos ante ti, Señor, reconociendo que probablemente hay algo en tu vida en donde Dios te ha confrontado a ti o está confrontando a aquellos que ven el video y que tú quieres vivir una doble vida, podemos decir. Pero Dios no te ha mandado a vivir una doble vida. Dios te ha llamado al arrepentimiento en Cristo Jesús. Su amor, su gracia, su misericordia nos arropan a nosotros. Y tenemos la libertad porque ahora somos libres. La verdad nos ha hecho libres para adorarles a Él en espíritu y en verdad. We have been set free to praise Him in spirit and in truth. Así que ese es el reto. Ese es el reto. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué va a hacer esa mujer samaritana? Y lo vamos a ver la próxima semana. ¿Cuál es el destino de ella? ¿Cuál es el propósito de su vida ahora que ha conocido al Mesías? Tú nos retas, tú nos llamas, Señor, a vivir para ti. Y por ello te damos gloria.